En un lejano 1989, esta banda me escribió haciendo promoción de su banda y buscando una entrevista. Esta banda a la postre, después de muchos años, décadas ya, se ha hecho pues pilar primeramente de lo que fue el incipiente black metal, y después cambiaron a metal industrial, electro industrial metal, y es una banda pues importante en este género a nivel mundial y de las principales que han salido en Suiza. Estamos hablando de Samael, y les voy a presentar una entrevista, a leer la carta que le llegué a hacer a esta banda cuando los entrevisté para mi fanzine allá en 1989. Quédense, esto es Merciless Noise. Bueno, comentándoles, la dicha entrevista salió en este número. Este fue el número que saqué, fue el número 4, que fue en 1989. Aquí dice. Bueno, rápidamente les he de decir, este número ya lo saqué yo en imprenta, pero si ustedes pueden ver la calidad, fue un fiasco, fue prácticamente una estafa que me hicieron, porque lo sacaron de muy mala calidad. Y luego les pongo un ejemplo. Estas hojas que me mandó, estas son copias. Y esto patético fue la impresión. Y si notan, si ven, no se ve nada ahí, parecen unos fantasmas. Yo me acuerdo que fanzine lo acabé regalando, o sea, nunca me gustó cómo quedó. Hasta ahora que lo reedité en el libro aquel. Bueno, a final de cuentas, yo no recuerdo cuántas vendí copias de estas, o cuántas mandé a hacer, no tengo ni idea si fueron 500, 1000, no sé, no me acuerdo totalmente, pero lo que me acuerdo es que no me gustó y que lo acabé regalando. Y pues les pongo un ejemplo aquí, en esta, no es para que vean, aquí entrevistaba a Tormentor, y aquí se supone que están, pues muy le parecen fantasmas. Bueno, el punto es que no me voy a desviar ya del tema. Primeramente les voy a mostrar. Esta fue la primera carta que me mandó. Fue una hoja por computadora. Aquí se las dejo. Y luego también me mandó otras cositas. Las tengo aquí. Me mandó esto fue digamos, como el flyer promocional en su tiempo del 7 pulgadas, el Medieval Prophecy, que acaban de sacar. Es esto y esto. Esta es la foto que supone que saqué en el fanzine. Aquí se los dejo. Y luego pues venía esto que se ve muy mal. Bueno, ahí se alcanza a ver. Se supone que es la galleta del 7 de pulgadas que sacaron. O sea, como que tenían y me lo mandaron. Y pues esta es la dicha carta. Esta fue la primera carta que me mandaron. Aquí no fue la entrevista, o sea, se los leo rápido. Bueno, ya se las mostré, ahí está. Y me dice, hola Luis y Colunga, o sea, pensaba que éramos dos personas. Dice, aquí te escribe Nick, el manager de Samael. Obtuve tu contacto de un amigo mío. Yo sé que tú tienes un fanzine y mi banda existe desde abril del 87. Ellos registraron un demo ensayo en el 87 llamado Into the Infernal Storm of Evil agotado. Creo que se lo pueden encontrar aquí en las grabaciones que uno encuentra en YouTube, así cosas raras, por aquí debe de estar. Después ellos produjeron un sencillo que es llamado Medieval Prophecy,
y este está actualmente en el mercado. Este contiene 3 tracks con una versión cover de una canción vieja de Hellhammer. Esto es porque a mí me gustaría preguntarte si tú estás de acuerdo en hacer un artículo de mi banda y hacer promoción de nuestro sencillo en una de tus futuras ediciones. Sí, bueno, no me puso punto. Esto sería excelente. Por favor, menciona que el precio es de $7 con el correo incluido. También en la siguiente dirección, Necrosound, ya lo pone ahí, Rue des Casar, quién sabe qué. También aquí tú puedes obtener la carta. ¿Qué dice? También tú puedes obtener aquí en mi carta algún material de la banda. Perdón, ya les dije que yo no sé inglés. Entonces, pues se le hago ahí al güey, ¿no? Para que se eviten estarme tirando mis 3 seguidores. Por cierto, seguidores míos, YouTube me notificó que ya mi canal lo va a dar más promoción, a extenderlo mucho más. Gracias. Luego sigue, si tú quieres hacernos una entrevista con ellos, o si tú quieres más información, escríbeme de regreso. Yo también quiero escuchar. Si tú también quieres escuchar nuestro sencillo, mándanos por favor un cassette con 2 IRCs, International Response Coupon, que no encuentro ese cupón que se los iba a mostrar. Eso ya lo perdí. Y lo grabaremos para ti. Pero si tú quieres también, siempre lo puedes comprar por 7 pulgadas. Hubiera comprado ese 7 pulgadas porque ahorita es muy raro ese 7 pulgadas y es muy caro. Yo nunca lo tuve, el original. Bueno, seguimos. Nosotros estamos actualmente... Ya me iba a dar una cachetada. Bueno, dice... Nosotros actualmente somos distribuidos por Wild Rack Store en Estados Unidos, pero ellos están buscando quien se ponga en contacto para obtener otras distribuciones, otros distribuidores en Estados Unidos. Si tú le puedes dar algunos contactos de otros distribuidores o tiendas de distribución, por favor escríbeme de regreso en la dirección que anoté. Nick. Yo sí le llegué a escribir a Wellrax, a Richard Campos, y en algún número llegó a colaborar también el Richard. Bueno, primera carta y ya vamos en 7 minutos. Esto se va a alargar. Bueno, la siguiente carta, yo estuve manteniendo correspondencia con ellos porque hubo en un momento en que ellos me invitaron a pertenecer a una secta de magia negra. Y pues yo no me interesé, pero ya no encontré esa maldita carta. Yo nada más ahorita tengo 2 cartas y fueron como 4 o 5 que tuvimos correspondencia, pero pues quién sabe dónde quedaron. Entre tantos cambios de casas que he tenido, de domicilios, de andar viajando de aquí para allá, se me ha perdido mucho material. El punto está que en pues ya no sé en cuál carta sería. Ya que es esta, en esta otra carta, que le moché los timbres porque soy coleccionista de timbres. Esto fue en el 89, pero ya no le entiendo la fecha. Pero fue posterior. Bueno, aparte se la recorté aquí, pero bueno, por acá viene. El punto está que en esta carta nada más viene la entrevista y la pura entrevista me la mandó aquí. Entonces el punto es de que está muy larga la entrevista. Esta hoja y esta hoja. ¿Ustedes qué opinan? ¿La leo toda o se las dejo aquí? Yo les voy a dejar aquí. ¡Pum! Porque todo eso, yo al final, esa entrevista no cabe en este espacio tan corto. Por decir, aquí viene
bueno, aquí no lo van a leer, pero todo esto es la biografía de la banda y aquí en estas hojas no está la biografía. ¿Saben qué carta sería? Y todos, les digo que todo se perdió. Hay muchas cartas que yo he perdido. Tenía cajas y cajas y ahorita ya nada más tengo 2 cajas. Bueno, siguiendo ya en la segunda carta, que es esta. Aquí se las dejo así. Bienvenidos. Dice: hola, aquí te escribe Nick de regreso. Y aquí yo estoy batallando en leerlo porque les voy a acercar. Escribe medio así. Muchas gracias por tu carta e entrevista. Aquí la tienes de regreso con las fotos las fotos que nos pediste de la banda. Y luego dice: tú nos preguntas por participar en la recopilación Into the Dark. Yo llegué a bueno, yo no los he comentado, ¿verdad? Pero en mi fanzine llegué a sacar 3 recopilaciones. Bueno, esa fue una. Ahí los metí. No hay problema. Y luego ya no lo entiendo. Bueno, algo así que dice: estamos de acuerdo que lo hagas esto. Ahí está tocando el metiche que me mordió ayer en el otro video. Perdón, métete. Ya. Ay, ese animal tan travieso. Luego dice: también ellos te te agradecen. No, es que no le entiendo. Nada más me queda así, no está corriendo el video. Dice: también ellos te agradecen, te mega agradecen la compilación. Que les manden la recopilación con su aparición. También aquí te estoy mandando información sobre Samael. Por este correo, $, internacional, no le entiendo. Por supuesto, muchas gracias por la paciencia con nosotros. Ya no le entiendo ahí. Esto tiene letra de doctor. Aparte de estar en inglés, estos garabatos. Y así está la entrevista. Bueno, esta carta se las dejo. Bueno, ya se las dejé, ¿no? Hay al que tenga tiempo y quiera traducirla bien y descifrar lo que escribió, pues bueno, le pone pausa, lo amplía o no sé. Luego hay unas preguntas que yo llegué a hacer, eran muy comunes, que era: ya este pinche gato se quiere salir de nuevo. Luego yo les mandaba esta hoja, esta era la entrevista, y de ahí le ponía ahí arriba: entrevista, regrésenme la hoja, y ya me lo regresaban, y a veces no me la regresaban. Luego había preguntas: es que este gato, dejen ponerle pausa y ahorita regreso. Ya se puso de intenso. Ojalá, ya regresé. Les decía que ya a la entrevista, a lo que se le pueda leer. Le pregunto, mis clásicas preguntas estúpidas: ¿por qué decidieron formar la banda? Porque es exactamente lo que ellos querían mostrar a la gente, su real visión de la vida. Recuerden que me está contestando el manager, Nick. ¿Qué esperan lograr? Como mencioné, mostrar nuestra visión de la vida y también preservar la tradición del oculto. Y luego ya no lo entiendo. Bueno, sigue. 3. Ustedes tienen bueno, algo así que le pregunté: ¿cómo 2 miembros dieron conciertos en el pasado? Sí, por supuesto lo hicimos. Hemos tocado algunos buenos conciertos y nosotros solo somos 2, pero es lo bastante para hacer algún ruido. Aquí es mi confusión, porque aquí ya él se asoma, aunque él les dice que es manager, y él ya se está refiriendo a él mismo como si él fuera parte de la banda que toca. Yo ya no le pregunté, ya no sé. Luego dice 4.
¿Cuáles son las influencias de sus letras? Todas las cosas nos influencian. 5. ¿Cuál es el concepto de Samael? El concepto es mostrar a la gente las tradiciones de todas las artes del ocultismo y de la magia negra, lo cual existe desde hace 6 siglos atrás. Les digo que estos estaban muy metidos en el satanismo, no nada más en una apariencia, sino que sí lo llevaban como una forma de vida y de religión y bla bla bla. Bueno, seguimos. 6. ¿Qué mensajes cuentan en su música o algo así? ¿Qué traducción que hago? Luego de aquí ya le pone, ellos intentan, o sea, ya se salió de la banda. Bueno, por fin está dentro o no está dentro. Ellos intentan mostrar lo que es lo maligno y cómo esto puede cambiar la forma de tu vida. Les digo, es como una filosofía de vida. Luego dice 8. ¿Qué piensan de todas las religiones, como las mentiras, la falsedad, el cristianismo, el satanismo, el budismo? Y que se enoja porque le voy a decir satanismo. Porque todas las religiones profesan la libertad, el descanso del alma eterno, pero solo lo cambian esto por la oración. No lo entiendo. Es que estoy leyendo muy rápido, o sea, y estoy leyendo así. Y si mejor le leo de acá, de lo que ya le había, pero es que luego dice, y luego acá en las pinches preguntas, ya saqué al maldito gato y ya está de nuevo ahí adentro. Que diga, aquí está afuera, ya no lo voy a dejar entrar porque se quería orinar el cochino. Bueno, esa pregunta dice, es que yo le tiré aquí un pinche rollo. Luego dice, lo cual no es libertad y es tiempo perdido. Y te dicen que enriquezcas por divulgar, el hombre divulga la palabra de Dios y no sé qué estupideces le puse. A lo mejor no lo entiendo porque está todo mal escrito y a lo mejor yo sé ahorita más o a lo mejor sé menos, pero esta madre está toda mal escrita. El caso está que dice que yo creo que tú, como lo dijiste, es uno, pinches garabatos, one of those things are hating Christian religions. ¿Qué dije? No sé. Ya me voy a brincar, si no aquí voy a pasar. 9. Bueno, tú tienes un demo grabado. Sí, por supuesto. Y este es llamado Into the Infernal Storm of Evil. Pero actualmente este está agotado. 10. ¿Cuál fue el resultado de este demo? Este se agotó y fueron 200 copias. Fíjense, 200 copias. Y eso era mucho. Si hablamos que pues casi nadie oye este tipo de música, pues es que eran muchísimos demos, muchísimas copias. ¿Cuándo decidieron grabar el EP, el sencillo, en tu compañía? Porque es el tiempo de hacer algo el cual fue con una calidad bastante buena. Y luego no sé si oían, yo tenía Sadness y ya se acabó. Ni modo. 12. Necrosan es solo una compañía de ustedes o van a grabar otras bandas en el próximo futuro. Necrosan es nuestra compañía, pero yo no sé si hagamos algo. Les digo que luego, yo no sé si hagamos algo con esto en el futuro. Es que se mezcla aquí mi mal inglés y estas letras y luego qué feo. Bueno, yo no es que escriba bien, ¿verdad? Pero pues este güey me gana, o sea, ¿no? A ver quién escribe más mal. ¿Cuántos conciertos han tenido y dónde han tocado?
Hemos tocado algunos conciertos en países como Francia, Alemania, Polonia, etc. 14. ¿Hay una anécdota que les gustaría contar sobre algún concierto? Y esto parece cuando te tiran a la friend zone o que no quieren hablar contigo. No, no especialmente. Ugh, ugh. Si no quería, o sea, me está pidiendo una entrevista y a la mala pinches preguntas, pinches respuestas. Monosílabos. 15. Habla sobre el movimiento luciferiano. Aquí eso era donde estaban estos güeyes, que yo ya no tengo esas cartas. Fue donde me invitó a meterme a su organización de ocultismo. Ya no recuerdo muy bien, o sea, pues es que también no estoy chavo, ya estoy viejo, ya me acuerdo. De lo poco que decía es que quería que yo abriera una especie de sucursal o que predicara sus pinches pensamientos o sus creencias, ¿no? Bueno, y ya después, en otra posterior carta, que tampoco hallo, me llegó a decir que dejaban todo eso para dedicarse completamente a la banda. Creo que también aquí viene, pero el punto está que dice, el movimiento luciferiano no existe más. Bueno, aquí dice, ¿no? Bueno, pinches letras de plano. We could hold hand. No le entiendo. Something interesting. No, creo como no encontraron algo interesante con esto. Pero al menos vimos que en la escena thrash metal hay muchísimos rip-off. ¿A poco? Y nada más ahí. ¿A poco? Bueno, pues si yo soy un rip-off, pues que me han dicho 1000 veces que soy un poser. Pues, bueno. Y ellos pidiendo una entrevista a un poser. Bueno. ¿Ustedes piensan que pudieron tener serios problemas por ser rechazados por trashers o de trashers? No lo entiendo. Y él me responde, yo no entiendo tu pregunta. Pues yo tampoco, no sé ni qué le estaba preguntando al güey. Pero pues es bueno. Y ahí esta pregunta que no entendió me la pone más corta en cosas que yo sí le estaba preguntando bien. Pinches. Me estoy acordando de esto. Ya. Bueno, 17. Sobre tu EP, ¿cuántos tracks han grabado en el sencillo? ¿Y dónde fue grabado, mezclado, etcétera? Grabamos 3 tracks. Uno de estos tracks es una vieja canción de Hellhammer llamada Tear of the Storm. Lo grabamos en un mezclador de 8 tracks. 18. Este ha sido distribuido por Wild Rax. Pues es que ya me lo había dicho. Dice 19, 18. Nosotros estamos buscando tratos con Richard de Wild Rax, pero can't tell you. Pero él no nos ha dicho nada hasta el momento. O sea, ¿qué le pregunté? Yo le estoy preguntando que si lo está distribuyendo Wild Rax y él me está respondiendo que ellos quieren lograr un contrato de discos con Wild Rax. No había un desfase y no nos entendíamos, ¿verdad? 19. Pinche pregunta estúpida, que digo, me vuelvo a preguntar. Siempre la planteaba yo. ¿Qué piensan? Ya hasta me da vergüenza. ¿Qué piensan sus padres sobre sus actuaciones o los apoyan, etcétera? Y luego nosotros no sabemos exactamente lo que ellos piensan, pero ellos no están de acuerdo, supongo. Ven, teníamos las mismas pinches planes para el futuro. Intentar hacer muchos conciertos afuera de nuestro país. Y luego seguimos, dice, este gato está ahí, toque. ¿Cuál es su opinión sobre bandas como Celtic Frost,
o Halloween que se han vuelto comerciales. ¿Ustedes lo harán? O algo así. Bueno, yo creo que hay muchas bandas que son comerciales. Yo no creo que Samael haga un día sea comercial. Perdón. Si esto pasa, nuestros fans... No, es cierto. It happen, pero no es happen. It depende. Les digo que no entiendo sus garabatos. Esto depende de nuestros fans. Si ellos compran mucho de nuestro material, esto se da automáticamente considerado como comercial. Espero que entiendas a lo que me refiero. Sí te entiendo que te referías a vender mucho. Yo me estaba diciendo, yo me refería al punto de cambiar tu estilo para tener más fans y alcanzar más masas. Por ahí alguien me dijo una vez, es que todo es comercial, mientras no te lo regalen. Le digo, sí, todo es comercial. Desde este punto sí te digo, pues es comercio, pero no me estaba refiriendo a eso. Llamémosle en otro punto como si dijeras que cambias tu estilo musical para hacer dinero y que te prostituyes para hacer dinero, no por que en cierto momento te guste el estilo, pero hay billete. Y eso a ese punto yo me refería de hacerte comercial. Chingao con estos güeyes. 22. ¿Has escuchado alguna banda mexicana o visto fanzines mexicanos? Sí, por supuesto. Nosotros conocemos a Toxodet y muchos de otros fanzines mexicanos y bandas. 22. 23. ¿Tienes algún mensaje para la gente de México? Sí, me gustaría conocerlos en un concierto allá en México e intercambiar ideas con ellos. Pues ya han venido muchas veces. Yo inclusive, ¡ay, me caigo! Yo inclusive creo que la primera vez que vinieron a México tocaron en León. Bueno, tocaron en el DF, ¿no? Pero hubo una tocada en León y ahí los fui a ver y ahí los conocí. Pues venían con el disco del Ceremony of Posites. Bueno, 24 y última canción y que estuviera cantando. Y última pregunta. ¿Hay alguna cosa que les gustaría agregar? Y luego ya no le entiendo aquí. Y les puse de nuevo, no se les olvide, regrésenme este papel, esta era la entrevista. Sí, me gustaría darte las gracias por las preguntas y a toda la gente que está envuelta en el death metal allá en México. O sea que ellos se consideraban death metal. Y fin, y luego, después de ese 7 pulgadas, salió este disco. Este fue la primera edición que sacó Osmos Producciones. Bueno, a raíz de las cartas y todo esto, ya hay muchas reediciones. El punto está que en muchas de esas reediciones no trae las letras. Bueno, esta fue... Yo tengo un video por aquí de esta presentación, ¿no? De la primera edición que sacó Osmos. Pero el punto es de que yo les enseño, porque luego aquí donde dice, es que me han dicho, y esto es como algo de, sí, para presumir, o para aclarar más bien, porque hay mucha gente, o diversa gente, no, pero sí han sido varios, como para que los considere así, que me han dicho que no es cierto, que yo nunca escribí a esta banda, que yo no puedo escribir, que son muy grandes, que bla, 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 y que yo todo lo que digo son mentiras. Y entonces, si ustedes tienen esta hoja, aquí, en esta sección de agradecimientos, viene mi fanzine. Pero no que lo lea tan rápido, ni siquiera lo anoté. También viene aquí en los agradecimientos el fanzine de Juan Carlos Ruiz, del Mutilador. Ahí fue el lugar que encontré aquí. Y también creo que viene el de Adolfo,
de ruido violento, Violent Noise. Y yo, como Merciless Noise, está en esta sección. Se los voy a dejar aquí. Como punto aclaratorio de que sí los llegué a entrevistar y que no, son mentiras. Y esto fue todo y les agradezco que vean este video.